nuevamente nos encontramos para continuar lo que es el contenido de la unidad 2 de productos lácteos. En este caso vamos a hablar sobre eh, control de calidad en queso. Vamos a este tema lo vamos a grabar o vamos a tener varias secciones para que sea más fácil para ustedes la descarga y bueno, poder asimilar de mejor forma el contenido. Les recomiendo de verdad, chicos, lean el PDF, escuchen el audio de las presentaciones. Esta clase presencial dura 3 horas. Estoy tratándola de resumir lo más posible para que ustedes puedan tener contenidos completos y puedan de todas formas no quede vaga la información. Hagan las preguntas necesarias, las dudas que tengan para evitar resultados no deseables en la evaluación. Entonces, comencemos. Bueno, aquí les dejo la dirección del site de la materia y la dirección del aula virtual para que hagan o sea, a través del aula virtual tienen el contenido de las clases y en el site tienen el contenido de las prácticas, las normas Covenin, clases de semestres anteriores, bueno, información que también es de interés para ustedes. Como siempre, vamos a comenzar definiendo lo que es eh, queso, definiéndolo en función de las normas Covenin. ¿Por qué lo hacemos así? Porque con esta definición nosotros podemos verificar el control de calidad de nuestras muestras, para saber si hay algún tipo de adulteración de las mismas o si o si el producto que queremos vender como queso realmente no debería de ser queso. Entonces, según Covenin, se entiende como queso al producto blando, semiduro, duro, extra duro, madurado o no madurado, que pueda ser recubierto en que la proporción entre la proteína del suero y la caseína no sea superior a la de la leche, obtenida mediante una coagulación total o parcial, que una materia prima que sea leche o productos obtenidos de la leche, en el caso por ejemplo, la ricota, que es se obtiene a partir del suero lácteo que viene de una producción de queso anterior. También habla aquí sobre la forma de coagulación. Permite que sea una coagulación ácida, una coagulación enzimática o una coagulación mixta, mientras mantenga las características físico-químicas y organolépticas similares al producto obtenido en el apartado A. En cuanto a la clasificación de los quesos, eh, los quesos tienen por lo general, es una coagulación enzimática. Los quesos tienen una armazón de caseinato de calcio. Su estructura depende de la forma de coagulación. Quiere decir, o sea, en este caso, o sea, una coagulación enzimática. Si hablamos de una coagulación mixta, entonces otro tipo de queso. Eh, el desarrollo de la acidez, la cantidad de agua retenida, la proporción de materia grasa, el grado de proteólisis, quiere decir el grado de maduración que tenga. Según esto sabemos que podemos diferenciar muchos tipos de queso. Aquí les traemos un resumen muy pequeñito de queso, o sea, una clasificación, por ejemplo, en cuanto a la maduración, si es madurado o no madurado. Incluso dentro de los madurados, el tiempo de maduración ya los reclasifica. Según la dureza, hablamos de queso duro, extra duro, semiduro y blando. Y esto en función del contenido de humedad. Cuando una etiqueta me declara un contenido, o sea que lo cataloga como un queso duro, o sea, tenemos que tener una humedad entre 45% y 55%. Si la humedad no está dentro de esos valores, vamos a decir que está superior.
en 65% y lo catalogó como un queso duro, entonces ahí hay un problema eh, de fraude porque estás vendiendo con unas especificaciones diferentes a lo que dice tu etiqueta. En cuanto a la forma en que se obtuvo la cuajada, podemos clasificarlo como queso con cuajo o con una coagulación enzimática, queso sin cuajo o con una coagulación ácida o una combinación de ambas. También puedo clasificar los quesos en función de su contenido graso. Eh, hay mucha, o sea, mucha clasificación. Aquí hay un resumen pequeñito de lo que, del gran mundo de la clasificación de queso. Bueno, comencemos con el esquema tecnológico. Aquí hay, o sea, hay una variedad de quesos enorme, ¿verdad? De acuerdo a esa variedad de quesos, este esquema va a ir cambiando. Esto es como un compilado de los esquemas. Traemos un queso madurado aquí para incorporar lo que es la maduración. Pero fíjense que dentro del esquema total tengo lo que es la recepción. Antes de la recepción, esa leche tuvo que haber sido refrigerada, ¿verdad? Una termización, refrigeración, estandarización, homogenización. Fíjense que estas dos etapas están con un asterisco, que quiere decir que eh, de acuerdo al queso que yo quiero tener, puede ser que estas dos etapas no estén presentes. Pasteurización, en el caso de la pasteurización, los quesos artesanales por lo general aquí en Venezuela no tienen esta etapa. Ya veremos más adelante qué implica no tener la pasteurización. Adición de cultivos iniciadores y adición de cuajo. Estas dos etapas también pueden ir cambiando de acuerdo al tipo de queso. Porque si yo quiero un queso que tenga, que amerite solo una coagulación ácida, entonces la adición de cuajo no está implicada, tampoco está implicada el corte de la cuajada, eh, entre otras cosas. La eliminación del suero, eso sí siempre va a estar. El salado, fíjense que esta etapa de salado coloco aquí, o sea que es decir que es un salado, si está en este punto es porque van a salar la cuajada. Esta etapa de salado puede ir posterior a la de moldeado si va a ser usando salmuera. Hay tipos de queso que es salado aquí antes de entrar al proceso. La etapa de maduración también está marcada con un asterisco porque si es un queso fresco, esta etapa de maduración tampoco está involucrada. El envasado es posterior comercialización. Ahora bien, en la recepción, aparte de los análisis que hacemos en, la, en las pruebas de plataforma que vimos en el tema pasado, podemos resaltar que hacemos también, bueno, ya lo dijimos la vez anterior, el análisis organoléptico, hacemos porcentaje de grasa, densidad, acidez titulable, acidez iónica, análisis de TRAM, análisis de fosfatasa para ver si no recibió algún tipo de tratamiento térmico, análisis eh, eh, resarsurina, que es el mismo TRAM. O sea, todos los análisis el análisis si le agregaron algún tipo de conservante, peróxido, hipoclorito, etc. Eh, También aparte de eso hacemos, por ejemplo, en el caso de queso, muy especialmente se hace un análisis para determinar la flora anormal mediante la lactofermentación o lactocoagulación. Eh, Esto consiste en colocar en una serie de tubos de ensayo estériles una cantidad de leche, mantenerlas a una temperatura entre 37 y 38 grados centígrados y ir evaluando a las 12, 18 y 24 horas. Si la leche es de buena calidad, el, eh, el coágulo que se forma es gelatinoso, homogéneo, sin gas, de buen olor y sabor ácido. En cambio, si la leche es de mala calidad, se forman coágulos anormales, granulosos,
con desprendimiento de suero y gas de olor desagradable. En el proceso tecnológico que les mostramos anteriormente, fíjense, había una etapa de termización. Aquí comenzamos con la de refrigeración. Eh, y sabemos que antes de que llegue a la reflexión, esta etapa de, de refrigeración debe darse también para evitar inconvenientes en el proceso, ¿verdad? Nosotros queremos que tener por ejemplo, o sea, en, cuando ella es transportada, ¿verdad? Que les decía, ella viene transportada en tanques a temperatura aproximadamente entre 6 y 7 grados centígrados. Esto, ¿por qué se hace esto? Para evitar, se hace para hacer una selección o desarrollo de la flora bacteriana ciclófila. ¿Qué quiere decir flora bacteriana ciclófila? Son microorganismos que crecen como a temperaturas bajas, ¿verdad? En la fabricación de queso de pasta blanda se ha comprobado que el recuento de bacterias ciclófilas en, de 10 a las 6 unidades formadoras de colonia por mililitro dan lugar a una disminución del rendimiento que cero aproximadamente en un 5%. ¿Qué quiere decir esto? Que no es recomendable tampoco esa proliferación de microorganismos ciclófilos porque me compromete el rendimiento de mi leche para la producción de queso, sobre todo en pasta blanda, que es donde se comprobó eso, ¿verdad? Con la finalidad de que en la disminución de este crecimiento de microorganismos ciclófilos o que crecen como a temperaturas bajas, se somete a la etapa de termización que la colocamos en el esquema anterior. Esta es una etapa donde aplicamos un poquito de temperatura entre 63 y 65 grados centígrados aproximadamente por 15 a 20 segundos. Y luego viene la otra refrigeración. Esto es para evitar esta proliferación de microorganismos que crecen como a baja temperatura. También, bueno, esta segunda refrigeración se hace aproximadamente a 2 grados centígrados. Durante el almacenamiento en refrigeración se produce un aumento de la proporción de la caseína que está en forma soluble, por ende disminuye también el rendimiento. No obstante, el calentamiento posterior corrige esto en el queso. Aquí también dice la flora ciclófila, obviamente cuando va a la etapa de pasteurización, eh, queda eliminada. Pero como todo microorganismo, secretan enzimas y estas enzimas que secretan estos microorganismos son termostables. ¿Y qué quiere decir? Que posterior a la pasteurización ellas pueden estar activas. Ajá, después viene lo que es la etapa de estandarización. La proporción de caseína y materia grasa es lo que queremos nosotros aquí cuidar. Para reducir, esta etapa se hace también para reducir las variaciones estacionales de la composición de la leche, así como para garantizar la producción. Para facilitar la obtención también de quesos que cumplan con la normativa eh, respecto al contenido graso, ¿verdad? O sea, fíjense cuando van a comprar a la charcutería, el etiquetado de los quesos que aparecen allí. Por lo general dice queso tipo madurado, eh, debería especificar el tiempo de maduración, pero la mayoría especifica el contenido graso. Y bueno, si se los cataloga como tipo duro o semiduro, si ustedes ya saben más o menos cuánto debe ser la proporción de humedad allí. También se hace la estandarización para lograr una máxima rentabilidad en las transformaciones de los sólidos de leche en queso, cuidando esta relación entre caseína y materia grasa, y para conseguir determinadas características de textura en la cuajada. La homogenización, bueno, es un proceso que se hace para reducir el tamaño de los glóbulos de grasa.
Y para evitar la pérdida de grasa cuando hacemos el deshuerado. Y por ende, o sea, si queremos evitar esa pérdida de grasa es porque queremos también aumentar el rendimiento o la merma en este proceso. La homogeneización se usa pues, esencialmente para quesos frescos, por eso es que hay algunos quesos que no tienen involucrado esta etapa. Continuamos. Ajá. Venimos con la etapa de pasteurización. Ya nosotros sabemos y conocemos por qué queremos nosotros hacer la pasteurización, ¿verdad? Es más o menos el mismo principio que tenemos que usábamos en la clase pasada, ¿verdad? Sabemos que la pasteurización se realiza aproximadamente a 72 grados centígrados por 15 segundos. Esto para garantizar de que eliminemos los microorganismos patógenos que pueden estar presentes en la leche, ¿verdad? En la clase pasada hablábamos qué microorganismos queríamos eliminar allí y qué controles, qué análisis físico-químico hacemos para verificar que se logró hacer esta pasteurización. Entonces sabemos que por debajo de 72 grados centígrados no hay garantía de la calidad higiénica de la leche o de la inocuidad de la misma, ¿verdad? Y superior a 80 grados centígrados, entonces se modifica mucho la leche y va a comprometer nuestro valor nutricional y la coagulación de la misma en la producción de queso. Otra finalidad que tiene la pasteurización es la destrucción de los microorganismos indeseables y detener inmediatamente la acidificación de la leche. En cuanto al rendimiento quesero, como hablamos aquí, o sea, el hecho de aplicar un tratamiento térmico desnaturaliza parte de la proteína. Y esa desnaturalización va en función de la cantidad de temperatura que le apliquemos. Por eso es que muchos quesos artesanales no aplican eh, la, 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 la etapa de pasteurización, sino que hacen como un ajuste de temperatura para las etapas posteriores que tenemos aquí. Si el tratamiento térmico no fue muy agresivo, entonces nosotros podemos corregirlo por la disminución de esa capacidad de coagular aplicando cloruro cálcico, que lo vamos a tocar con más claridad posteriormente. La etapa posterior a esta es la adición de cultivos iniciadores. Eh, eh, ¿Por qué agregamos esto? O sea, fíjense que aquí dicen los microorganismos responsables de la acidificación son las bacterias lácticas, entre esas tenemos los Lactococcus, Staphylococcus y Lactobacillus. El Lactococcus lactis se emplea para producir pequeñas cantidades de dióxido de carbono, que lo vamos a especificar más adelante. Imparte texturas características y algunos quesos madurados, con moho. Y las bacterias propiónicas que producen ácido propiónico que contribuyen al sabor del queso. También, o sea, fíjense que son bacterias lácticas, ellas también ajustan el contenido de acidez porque lo que viene posterior a esto es la coagulación de la leche. Como son enzimas, ellas tienen una temperatura óptima, una acidez óptima, o sea, un pH óptimo para trabajar en condiciones ideales. Entonces estos cultivos iniciadores eh, se agregan precisamente para dar esa condición a ese tratamiento posterior que viene. Y la pasteurización al eliminar la flora, la mayor cantidad de flora bacteriana, entonces garantizamos que lo que está produciendo, los microorganismos que están allí, son estos microorganismos que me van a dar estas características deseables. O sea, la producción de dióxido de carbono, o sea, lo que nosotros queremos para la característica final de nuestro producto. Entonces, la etapa que viene posterior a esta es la coagulación. Como hablábamos en la clasificación de los quesos, tenemos varios tipos de coagulación.
Entre ellas tenemos la coagulación ácida, la coagulación enzimática y la coagulación mixta.